Hola, hoy te voy a hablar acerca del miedo, esa emoción tan dominante. De hecho, el miedo se le dice que es la ausencia del amor. Es de hecho la emoción negativa más importante, que es la de donde se ramifican todas las demás emociones tóxicas, como son los celos, la rabia, la ira, el orgullo, etc. Para definirte lo que es el miedo, que seguramente ya lo sabes porque eso lo sentimos todos los seres humanos, a mí me gusta hacer este tipo de analogía. Imagina una habitación en la cual estás a oscuras y hay una vela dentro de la habitación. Cuando tú entras a esa habitación, lo que ves es un gran monstruo reflejado en la pared. De hecho, tienes miedo porque lo que ves es una gran sombra de algo o alguien que realmente es aterrador. Cuando te molestas en encender la luz, puedes llegar a ver que era una pequeña hormiguita que con el reflejo de la vela proyectaba una sombra enorme en la pared que hacía parecer como si fuese una gran monstruosidad. Ese es el miedo. El miedo generalmente es mucho mayor lo que pensamos que puede llegar a pasar que lo que realmente es. Es decir, vemos la sombra proyectada en la pared y nos aterrorizamos y no nos molestamos en encender el interruptor para ver realmente qué hay detrás, que es esa pequeña hormiga. Realmente es algo que los seres humanos siempre nos ha paralizado el mirar hacia adentro para empezar a sanear esas emociones. Desde que nacemos empezamos a sentir miedo. De hecho, se puede definir que existen 3 tipos de miedos primarios. El primero de ellos es justamente en el nacimiento, cuando la madre da a luz, el bebé empieza a respirar por su cuenta, empieza a tener que ser autónomo, con lo cual normalmente siempre existe llanto y sufrimiento. Es el primer sufrimiento del bebé, porque lo primero que siente es un abandono. Y ese miedo nos va a acompañar durante toda nuestra vida, el miedo a sentirnos solos o el miedo a sentirnos abandonados. El segundo miedo es el miedo a no ser querido. Estamos buscando el amor constantemente en cualquier persona, menos dentro de nosotros mismos, porque lo buscamos desde nuestra propia carencia. Yo solamente te planteo una cosa que alguna vez escuché y me pareció bastante acertada. ¿Cómo queremos que la gente nos quiera si no nos queremos a nosotros mismos? Buscamos afuera y por eso nos equivocamos y por eso pensamos que las otras personas están hechas para cubrir nuestras expectativas o para brindarnos la felicidad, por lo cual siempre nos frustramos porque lo que estamos buscando realmente es ese amor interno, es esa autoestima que no miramos porque no se nos hace, entre comillas, más sencillo mirar hacia afuera que empezar a brindar ese amor dentro de nosotros. Por eso todo durante nuestra vida, si no hacemos esta reflexión, el miedo a no ser querido siempre nos acompañará. Y por último, el tercer miedo es el miedo a no ser suficiente. Este miedo es igual de poderoso que los otros dos anteriores, porque se basa generalmente en lo que nos han enseñado desde que nacemos, en el juicio, en el juzgar. Desde que empezamos a tener nivel de comprensión, se nos hace una separación del mundo, es decir, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay algo bueno, hay algo malo, y existe una verdad que generalmente es mi verdad, es mi opinión y es mi percepción, por lo cual siempre estamos juzgando hacia lo bueno o lo malo de acuerdo a lo que nosotros percibimos, que se basa en nuestro sistema de creencias. ¿Qué pasa con los juicios y con el miedo a no ser suficiente? Que generalmente estamos buscando siempre la aprobación de los otros. Generalmente todas nuestras decisiones, o la mayoría de ellas, están basadas en agradar a los demás. Queremos encajar, queremos formar parte de una sociedad, no queremos sentirnos rechazados porque no queremos sentirnos abandonados y porque no queremos dejar de sentirnos queridos, por lo cual tratamos de satisfacer siempre a los otros antes que a nosotros mismos. Parece que es sencillo y que con eso vamos a obtener nuestra felicidad o nuestra tranquilidad, pero lo único que obtenemos es más sufrimiento, porque sentimos miedo de que las personas a nuestro alrededor se den cuenta en el interior de una manera muy inconsciente que en realidad nosotros estamos tratando de encajar, poniéndonos máscaras. Por eso mismo es que justamente el miedo a no ser suficiente es sumamente importante, porque empezar a mirar hacia adentro y preguntarnos ¿qué quiero yo como persona? ¿Qué busco yo como persona? Independientemente del entorno, independientemente de mis relaciones con los demás,
¿qué es lo que realmente quiero yo? Y empezar a darse cuenta si uno está avanzando hacia ese camino o lo que está haciendo en realidad es dejarse llevar por el entorno para agradar, es el primer paso para empezar a soltarnos de las cadenas del miedo. Piensa que el miedo es una prisión en la cual nos hemos acostumbrado tanto a ella, porque desde que nacemos, como bien te he comentado, estamos acostumbrados a esta sensación, que preferimos estar en esa prisión que ya se nos hace cómoda, porque sabemos la ventanita, dónde está, a qué hora viene el carcelario a darnos la comida, y dónde está la cama, y de qué manera podemos estar medianamente sin sufrir tanto, aunque sufriendo, que preferimos estar dentro de esa prisión a coger las riendas, o las llaves, en este caso, de la celda, y salir hacia nuestra libertad. Lo que los seres humanos estamos realmente buscando es la libertad de nuestras propias emociones tóxicas, y esto empieza por nuestros miedos, los miedos que son los, como te he dicho antes, los causantes de todas las otras emociones que nos envenenan. Yo te voy a recomendar un ejercicio que te va a ayudar mucho para empezar a limpiar estas emociones. Cuando sientas en algún momento de tu día a día alguna emoción tóxica, y eso evidentemente lo notarás porque la sensación que te produce es malestar, analiza, no te vayas un poco más allá, ve un poco más allá de lo que generalmente vas, y analiza detrás de esa emoción, que puede ser cualquiera de las que te he mencionado, como alguna otra más que te haga sentir mal, ¿qué miedo está oculto? ¿El miedo a ser abandonado? ¿El miedo a no ser querido? ¿O el miedo a no ser suficiente? O puede ser incluso la combinación de los tres. Porque en realidad es algo que te está mostrando una percepción de un hecho, que te está engañando ante detonantes que tú tienes en tu interior que debes de sanear. Cuando detectes qué miedo es el que se está activando, trabájalo. Recuerda cuándo fue la última vez que sentiste ese miedo, porque es muy probable que tengas unas pautas de comportamiento con un determinado tipo de miedo que te haya marcado desde tu infancia. Y cuando lo empiezas a trabajar, empiezas a ser responsable de ti mismo, empiezas a coger las riendas de tu vida, y puedes de esa manera empezar a caminar hacia adelante y llenarte de ti, que es de donde vas a partir para poder ser libre. Epícteto decía que la verdadera libertad del hombre es el autodominio de sí mismo. Vale la pena intentarlo. Si has seguido intentando, buscando hacia afuera, y ya te has dado cuenta que afuera no vas a encontrar la respuesta, mira hacia donde no has mirado, que es en tu interior. Gracias.